Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Me pilláis aquí remodelando un poquito el despacho, a ver si os gusta cómo queda cuando lo terminemos. Bueno, estos días que está todo el mundo ahí con las impresoras a saco haciendo cositas altruistas, me preguntáis mucho por el tema de las configuraciones, parámetros, calibrar la impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí el tema de compartir perfiles no es algo que me guste demasiado, ya os he compartido alguno. Pero bueno, yo intento no utilizar nunca perfiles de otras personas. A lo mejor simplemente los abro para ver cómo configuran ciertos parámetros, etcétera. Pero nunca los utilizo directamente en mis impresoras. Entonces, bueno, me ha parecido buena idea pues ir haciendo una serie de vídeos en los que, bueno, os cuento un poquito cuáles son esas configuraciones que hago yo, esos parámetros que ajusto, o esas calibraciones que hacemos para dejar nuestras impresoras finas. Y bueno, una de las cosas más importantes para que nuestra impresora imprima como Dios manda es tener una temperatura correcta y que esa temperatura sea constante, porque con una temperatura adecuada y constante vamos a conseguir que nuestro filamento fluya como la mantequilla derretida. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con el famoso PID, sí, el desconocido PID. Hoy vamos a ver cómo podemos calcular este PID, tranquilos, guardar las calculadoras que lo hace Marlin solito, y veremos las diferentes formas en las que podemos almacenar estos parámetros en la impresora. Lo vamos a hacer en el extrusor, también se puede hacer en la cama caliente, pero bueno, yo creo que ahí no es tan vital que la temperatura sea tan constante. Así que venga, ¿estáis preparados? Porque empezamos. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué es esto del PID? ¿Qué es esto del PID, esta cosa tan rara que nos cuentas? Pues bueno, el PID básicamente se utiliza en muchos sistemas y es un cálculo que se utiliza para mantener una magnitud constante, en nuestro caso la temperatura. Es decir, nosotros tenemos una temperatura deseada y una temperatura existente. Lo que hacemos es medir esa diferencia y entonces el sistema empieza a calentar el bloque calentador y evidentemente esa diferencia de temperatura se reduce. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a esa temperatura deseada? Si seguimos metiéndole chicha al calentador, pues nos vamos a pasar de esa temperatura. Si lo apagamos antes de tiempo, nos quedamos cortos. Y ahí lo que vamos a tener es una diferencia de temperatura y nunca vamos a imprimir a la temperatura que realmente queremos. Entonces lo que hace el sistema es apagar y encender rápidamente lo que es el bloque calentador para mantener esa temperatura constante. Y esto se hace con tres parámetros: la proporcional, la integrada y la derivada. PID. No voy a entrar mucho más en detalle porque mis conocimientos no dan para más. Realmente no hay que ser un ingeniero matemático para realizar este cálculo, así que tranquilos porque lo hace Marlin él solito. Y se hace mediante los comandos que vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí en el PC. Y bueno, para empezar el procedimiento, antes de empezar, lo que debemos hacer es tener nuestra impresora en frío y os recomiendo no tener filamento puesto. Lo que vamos a hacer es conectarla por USB, la vamos a encender. Y para enviarle comandos vamos a utilizar el programa que estáis viendo en pantalla que se llama Pronterface. Lo podéis descargar, de todas formas en la descripción os dejaré el enlace. Bueno, esto también lo podéis hacer desde vuestro software de laminado favorito, ya que casi todos traen un gestor de estos para poder enviarle comandos a la impresora. Bueno, aquí seleccionamos el puerto, en mi caso es el COM5. Y la velocidad del puerto. Esto es importante. Si veis que cuando le deis a conectar aquí, en esta parte de aquí, os salen caracteres raros, eso es porque habéis seleccionado mal la velocidad. Bueno, una vez esté la velocidad correcta, le vamos a dar a conectar y vais a ver que aquí nos pone Printer is now online. Esto quiere decir que ya le podemos enviar comandos. Y el primer comando que vamos a meter es M106 F255. Con esto lo que vamos a hacer, igual lo estáis escuchando de fondo, es activar el ventilador de capa, ya que este ventilador afecta directamente a lo que sería la medición de la temperatura de nuestro extrusor. Hay quien también enciende la cama y la pone a una temperatura a la que vaya a imprimir, normalmente 60 grados para el PLA, pero bueno, yo no lo hago y la verdad es que me funciona de manera correcta. Bueno, y luego ya vamos a meter el comando M303 E0 S210 C8. Os explico. M303 es el comando que va a iniciar el autotune del PID. El siguiente parámetro que le lanzamos es E0, que va a ser el extrusor 0 en este caso. Si tuviéramos dos, pues habría que ponerlo en el 1, en el 0 o en el 1.
ese 210 es la temperatura a la que queremos que llegue, es decir, que va a hacer una prueba a 210 grados. Le podemos poner 220 o la temperatura a la que vayamos a imprimir. Yo con 210, que es una temperatura más o menos estándar a la que suelo imprimir, pues es la que me da buen resultado. Y luego el último comando es C8, que es el número de veces que va a repetir, porque esto lo que va a hacer es mandarle al extrusor que caliente a 210 grados, corta, vuelve a subir, corta, vuelve a subir, pues esto lo va a hacer 8 veces para calcular el PID. Una vez hemos escrito el comando, le damos a Send, como os veis nos pone PDI Autotune Start y lo que va a hacer es empezar a calentar el extrusor. Aquí en la grafiquita podéis ver cómo ya se está calentando. Así que nada, vamos a dejarlo que haga todo el proceso y seguimos explicando. Bueno, pues ya Marlin ha hecho sus cálculos, ha hecho aquí sus cositas y como veis nos ha dado aquí unos resultados, ya ha hecho sus cálculos y ha calculado la P, la I y la D. Ahora le tenemos que decir a Marlin que utilice estos valores. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el comando M301 P y le ponemos el valor que nos ha dado aquí, 11.33 y 0.81 y D 39.45. Le damos a Send y ya los tiene calculados, ya le hemos metido a Marlin los valores correctos. Pero ¿qué ocurre? Estos valores todavía no son permanentes, es decir, que si ahora en algún momento apagamos la máquina, cuando la volvamos a encender, Marlin va a volver a los parámetros que tiene, digamos, por defecto. ¿Cómo los guardamos para que sean permanentes? Pues con el comando M500 lo guardamos en la EEPROM y así la siguiente vez que encendamos la impresora, Marlin va a recordar los parámetros que acabamos de calcular. Y esta sería la forma en la que modificamos, digamos, el firmware de la impresora. Pero claro, a veces ocurre una cosa, como veis aquí, que me ha dado un error. Y es que no todas las impresoras tienen el poder guardar valores en la EEPROM, como es el caso del Artillery, que es donde estamos haciendo la prueba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos modificar este valor sin tener que reinstalar todo el firmware? Pues bueno, para esto nos vamos a ir a nuestro software de laminado preferido. Bueno, pues ya estamos aquí con el software de laminado. En mi caso es Simplify 3D, pero esto es aplicable a cualquier software. Dependiendo del software que utilicéis, pues la opción que vamos a ver estará en un sitio o en otro. En este caso en Simplify nos tenemos que ir al proceso de impresión y tenemos que buscar los scripts. Y en vuestro software tenéis que buscar dónde se configura el script inicial. Este script inicial simplemente lo que hace es mandar una serie de comandos antes de ponerse a imprimir, antes de mandar los comandos de la propia impresión. Por ejemplo, aquí, como veis, manda un home, limpia el nozzle, etc. Pues aquí lo que vamos a hacer es introducir el comando M301 que veíamos hace un momento. Y como veis, yo ya lo tengo aquí. Simplemente sería copiarlo del Pronterface, lo copiamos a este script inicial, que como veis, pues se puede escribir perfectamente. Y esto lo que va a hacer es que cada vez que empecemos a imprimir, cada vez que generemos un archivo G-code para mandárselo a la impresora, le va a meter estas líneas al principio, con lo cual cada vez que imprimamos va a ajustar el PID. Esta opción es la manera de saltarse esa pequeña inconveniencia que tenía el tema de no poder guardarlo en la EEPROM. Pero también tenemos una ventaja haciéndolo de esta manera, y es que podemos hacer diferentes comandos M301 o diferentes cálculos de PID para diferentes temperaturas. Es decir, si por ejemplo vamos a imprimir PLA a 210 grados, pues ya tenemos el ajuste hecho que lo acabamos de hacer. Pero por ejemplo, si vamos a imprimir ABS y lo vamos a imprimir a 240 grados, pues podemos hacer un cálculo para esos 240 grados. Y así, dependiendo de si vamos a imprimir PLA o ABS, pues va a hacer un ajuste u otro con el comando 301. Y bueno, nos quedaría una tercera forma de meter estos parámetros en Marlin, que sería mientras estamos configurando Marlin antes de instalarlo a la impresora.
Esta opción no es una opción que me guste, porque a mí me gusta hacerlo cuando ya tenemos la impresora funcionando, moviéndose y demás, pues ahí me gusta ya calcularlo porque es, digamos, cuando la estamos afinando. Además, es una cosa que yo recomiendo hacer de vez en cuando, ya que los componentes con el paso del tiempo y el uso no funcionan igual, entonces es bueno hacerlo de vez en cuando. Así que ha sido fácil, ¿no? La verdad es que conociendo estos pequeños pasos es muy sencillo tener nuestro PID bien ajustado y que nuestra temperatura sea constante. Si no es constante, nos va a ser muy complicado mantener el flujo, que esto siempre se traduce en impresiones no muy bonitas. Así que con estos sencillos pasos nos evitamos todos estos problemas. Yo me despido, así que dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao amigos!